están listos con la palabra? Amen. Amén. All ready with the word? Quiero que vayan a la palabra. I want you to go to the word, the Bible. En Mateo 11:28, por favor. Matthew 11:28. Prepárenme de ahí para que cuando ya llegue ahí ya la tengan, por favor, ¿sí? Get it Y ready. quiero hablarles del privilegio. And I want to talk to you De about ser the hijos de privilege Dios. of being ¿Cuántos somos hijos de Dios? daughters of God. Amén. Yo soy hija de Dios. ¿Y tú? Qué bendición, ¿verdad? Ser hijos de Dios. That's a blessing. ¿Sabes que cuando nosotros nos consideramos hijos de Dios, Because we consider ourselves, nuestro Señor es el que nos empieza a discipular? He teaches us. Nuestro Señor Jesucristo nos empieza a discipular. Nuestro Señor Jesucristo Our God Jesus, nos empieza a discipular, nos empieza a enseñar. He starts teaching us. Quiero decirte que eres tu maestro He's our, y es mi maestro. and He's mine. Y eso es lo más importante, amén. And it's the most Que tú y yo important thing tenemos al that maestro de we maestros. have a teacher or teachers. Siempre que yo vengo a darte una palabra, Every time I come to give you a word, primeramente le pregunto al maestro de first maestros: I ask God, Maestro, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? teacher or teachers, ¿Qué me vas a hablar a what do mí you want me to personalmente? teach? What are you going to talk to me personally? Siempre que te doy la palabra, And every time I give viene a word, respaldada por Dios, amén. it's back up by the word Y of hoy God. este día te quiero hablar And today I want del to talk to you discipulado about que disciples Dios está haciendo en ti y that en mí. God is making in us and in me. El discipulado no consiste en edificar mi vida dentro de la tuya. The discipling doesn't mean that He's going to edify my Dios me puso a mí years. como pastor. He placed me as a pastor. Todos los pastores tenemos obligación All the pastors have an de obligation enseñarte la palabra de to Dios como teach es. the word of God as it is. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amen. Amén. Are you Para in que accordance? yo te pueda dar una palabra correcta, So I can give you a word, a yo correct tengo que word. ir con mi maestro I have to go to God. para que Él me Hallelujah. enseñe a ti So He could teach y me, yo te pueda enseñar a ti. and I could teach Amén. you. Así lo hizo en otros tiempos nuestro Señor Jesucristo. That's how He did it in the past. Discipuló a 12 personas He discipled 12 people, y las discipuló también and He discipled que them cuando Él so murió much los dejó that when He died, haciendo milagros y prodigios. He left them performing miracles. And Entonces yo te quiero decir then I want to tell you que yo no quiero discipularte that I don't want to disciple you or show you para que seas como yo. so you're like me. Yo quiero discipularte I want to show para que you seas como mi so maestro, you're like my como master, Jesucristo. like Jesus. Todo lo que yo te enseño Everything I teach you es para que tú y yo is so you conozcamos al maestro de maestros can get to know y God hagamos la voluntad de Él. and do His will. El discipulado The discipling, es un proceso it's a de process edificar la vida de Cristo edifying the life of en una Christ acción mutua. in an action. Mutua quiere decir tú y Él, It means you, yo Him, y Él. me, and Him. Él quiere discipularnos de tal manera He wants to show us que in nos a special parezcamos way, tanto a Él. so we get to be like Him. La vida de Jesucristo The life of Jesus no se refiere a los 30 años que Jesús vivió aquí en la tierra. it doesn't mean like the 30 years that He lived in this ¿Recuerdas que Él world. vivió físicamente aquí en la tierra? Remember that He lived in this world Hace for 30 2001 years. años Él estuvo aquí en la tierra. 2001 years ago, La vida de Jesucristo His life, es la misma presencia it's the same de presence Dios en nosotros. of God in us. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Do you understand? Es la misma presencia It's the same de presence Dios en nosotros. of God in us. ¿Por qué te digo yo esto? Why do I tell you Porque this? cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Because when Jesus died in the Él Calvary, nos dejó a su Santo Espíritu. He left us His El Holy Espíritu Spirit. de Jesucristo The
Holy Spirit of Es el Christ. mismo Espíritu de Dios. It's the same Spirit of Por God. eso te digo That's why I tell you que Dios está en nosotros. that God is in us. El discipulado es la práctica The learning or the de discipleship esa is misma practice presencia de of the Dios. same presence of God. ¿Me entiendes? Do you understand? El discipulado es la presencia The discipling Y is la the práctica presence and the practice de esa misma presencia de Dios. of the same presence of Jesús Jesus. dijo, Jesus said, venid a mí. come to me. Ahí en Mateo 11:28. Matthew 11:28. Dice la palabra de Dios, The word of God says, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, come to me all those that are worked and tired, y yo os haré descansar. and I will make ¿Qué dice? Venid a mí. Come to me. Ven a mí, te dice. Come to me. Si tú estás cansado If you're de tired tanto trabajar, of work, si tú so estás much, cargado if you're de tantos problemas, with a lot of problems, ven a mí. come to me. Yo te voy a hacer descansar. I will Ven a mí. rest. I will Yo te voy a hacer descansar. come to me. Tú y yo no podemos ir a ninguna otra persona, You and I can't go to porque anybody else nadie te va a hacer descansar. because nobody Nadie te va a quitar tu cansancio. will take away. Nadie te va a quitar tus cargas. Nobody will take Si tú away y yo estamos what you're cargados carrying. If you're de carrying las tribulaciones de este a mundo, lot of tribulations, los in this problemas de world, este mundo, the problems of tú y yo tenemos que saber que la palabra you and I have to know nos that está the word llamando is y calling nos está diciendo, and it's telling us, venid a mí. come to me. ¿A quién? A Jesucristo. Come to A Jesus. Jesucristo. Solamente Él Only Him te puede quitar las cargas could take away y te all puede quitar el cansancio. you're carrying and all the Todos trabajamos, mis hermanos. We all work, brothers. Yo trabajo para el Señor las 24 horas si es for posible. Jesus, 24 hours A a day. Él le trabajo. To Him. Y quiero decirte que ese es el mejor trabajo. And I can tell you that's Que yo he the tenido best toda mi work vida. that I've had my whole Las life. bendiciones que el Señor me ha dado The blessings han that sido God has given me extraordinarias. have been Han sido muy extraordinary. grandes. They have been El many. ver personas restauradas, See people el recover. ver personas liberadas, See people el ver live. personas sanadas, See people. el ver personas que llegan aquí tristes, See people. Y se van tan felices. And they live. se van tan contentas. Very happy. Para mí esto es una gran bendición. That is a blessing. Es un regalo grande de Dios. It's a gift, a big gift from God. Todos trabajamos y nos cansamos. We all work and we're all tired. Todos tenemos problemas en este We all mundo. have problems in this world. Pero el Señor te dice, But God says, venid a mí, come to me. venid a mí, Come to y yo me. te haré descansar. And now I will give you. Con esto te quiero decir With que that, si hoy llegases a este lugar if you give him that place, cansado por tu trabajo, tired because o llegases a este lugar and you got here con tired problemas, with problems, al Dios que yo le trabajo, the God that I work for, Él te va a sanar He will y Él te heal. va a dar descanso He will give you en sus preciosas manos. Amen. Porque el Dios que está conmigo Because the God está that I work contigo. is Amén. with you. Amen. Quiero que vayamos a Marcos We want to go to Mark 4:13 4:13, hasta el 15. 13 to 15. Alguien que lo tenga más pronto que yo, que por favor me ayude a leer. Somebody has it before I can Marcos. read. Sí, por favor. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Sí. Then Jesus said to them, do you not understand this parable? How is it then that you understand any parable? The farmer sows the word. Some people are like the seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Hasta
18, por favor, Lorena. 2:18. Others, like seeds sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. Amén. 2:18. Hasta el 19. Ya ahorita. 17. But since they have no root, they last only a short time. When the trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still others, like seeds sown among thorns, hear the word. But the worries of this life and the deceitfulness of the wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Y les dijo, ¿a quién crees que les dijo? Les dijo a los discípulos, ¿no entendéis estas parábolas? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados en espino son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Me lees el 20, por favor, Lorena? Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times what was sown. Wow. El sembrador es el que siembra la palabra. Todos podemos ser sembradores. We can all be sembrador. Sowers. Cuando tú hablas la palabra de Dios, When we talk the word of God, estás sembrando como sembrando una we're semilla. sowing a seed. Cuando tú hablas la palabra de Dios, When you talk the word of se God, te puede considerar como un sembrador. you can be considered as a Pero sower. esta parábola que el Señor le daba a sus discípulos, But this parable that God gave se to las his daba con la disciples, finalidad He gave it with a de que ellos no se finality desanimaran, that they wouldn't get de que discouraged, ellos comprendieran that they que understood algunas personas that some people iban a escuchar la palabra, were going to listen to the word, pero la iban a perder. but they were going to lose it. El que siembra la palabra, The one that sows the la word, sembramos obviamente con el deseo we sow it obviously de with que la the persona sea desire bendecida, mis that the hermanos. person is blessed. Dice que el sembrador The sower es el que siembra la palabra. is the one that sows Los the de word. junto al camino The ones that were close to the son road aquellos are those en quienes se siembra la palabra. in who the word is Pero sown. después que oyen, But after they hear, fíjate, después que oyen, after they hear the word, ¿quién viene? who comes? Viene Satanás Satan comes. y quita la palabra, te la Takes roba. away the word. Te la puede He robar. steals the word from us. Es la palabra que nosotros sembramos That word that we en el sow corazón. in our ¿Te heart. das cuenta cuando tú das un plan de salvación? Do you understand where you're Llevas a la persona que salvation? reciba a Jesús en su You corazón. take the person to receive. Y si la persona no está fuerte, And if the person is not puede strong, venir Satanás Satan could y puede come robarle la and palabra steal the word que había sido sembrada en el that corazón. was installed in your ¿Cuál heart. fue esa palabra que se sembró? What was that word that was Se sembró a sown? Jesucristo It was sown. Jesus como was el sown Señor y Salvador. like our Savior, Fíjate, como Señor, like
our God y Salvador. and Savior. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que cuando el diablo está escuchando It means that when the devil que is nosotros listening, estamos recibiendo that when we are a receiving Jesucristo Jesus como nuestro Señor like our y Savior, nuestro Salvador, like our Savior, el enemigo the enemy va a buscar todas las estrategias will try para robar esa bendición que to se le dio a la steal the persona. blessing that the person Y received. muchas personas And a lot of people desafortunadamente se han perdido. unfortunately are lost. Dice en el versículo 16, Versículo 16, de igual modo, the same way, los que fueron sembrados the ones that were en sown pedregales in rocks son los que al oír la palabra, are the ones that when they hear the al word, momento la reciben at the moment they receive con mucho gozo, with a lot of joy, pero but no tienen raíz they don't have en ellos roots mismos. in them, y no se mantienen firmes. and they are not firm. ¿Cuántas personas aquí han recibido la palabra? How many people here have Se han received ido gozosos, or have gone se han joyful, ido have felices, gone very han happy, mirado la gloria de Dios, have seen the glory of han God, mirado milagros en sus have vidas, seen miracles in se their les, lives? se les restauró el matrimonio, Your life is better. se les restauró las finanzas, Your matrimony, se les restauró la vida. your riches are ¿Y dónde better. están Your ahora? life is better. And now ¿Sabes qué what pasó? You know what happened? Ellos no estaban firmes, They were not firm. se dejaron engañar. They let ¿Por qué se dejaron steal engañar? their blessings. Why? Porque no buscan la palabra de Because Dios. they don't look for Porque the no word of tienen God. una relación con Dios. They don't have a Y relationship with God. desafortunadamente, el Unfortunately, enemigo the enemy empieza a distorsionar las mentes de ellos. will destroy your mind. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, When I was reading this word, yo estaba entendiendo tantas I cosas. was understanding so many things. En algunas ocasiones yo le preguntaba al Señor, In some occasions, I was asking God, ¿acaso la palabra que tú me das, Señor, no es buena? so the word that you're giving me, isn't it good? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no recibe la palabra que tú me das? Why the people are not receiving? ¿Por qué la gente no se establece en este lugar? Why they don't establish it? ¿Por qué se van a otras Why do iglesias they go to other places? donde Other les están churches, hablando palabra, where they talk to them, pero palabra hueca, but empty words, palabra adulterada, adulterated words, palabra que no hace vida, no hace milagro en la vida de ellos? words that don't give them life, that doesn't perform miracles. in Dice their que life. reciben con gozo la palabra. They receive with joy the word. ¿Cuánta gente salió de aquí y fue y dio testimonio de lo que le pasó aquí en este lugar? How many people leave this place and go give Pero testimony? nomás of what vinieron happened to una them? vez o dos But veces they only come once or Tres twice, veces. and y no hicieron raíz. and they don't form roots. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? What happened to them? No sabemos qué está pasando con ellos. We don't know what's happening. Pero al leer yo esta palabra, But when I was yo me reading this preocupaba, word, mis hermanos, I was worried, brothers, porque desafortunadamente because unfortunately, Satanás ahorita anda como león rugiente, Satan is like a roaring buscando a lion, quien devorar. looking who can Por causa de eat, que la gente no se esfuerza because people don't a try seguir aprendiendo de la palabra de to Dios. continue learning the word of Se God. quedan sin raíces They're without roots, y el diablo viene y les roba and the devil comes lo and que se les steals sembró what they learn con gozo y con alegría. with joyful and happiness. Dice ahí más abajo, por eso cuando viene la tribulación o la persecución, That's why when the tribulation comes or Por- the persecution, causa de la palabra tropiezan. because of the word, they stumble. ¿Qué pasa con esta gente? What happens to Se these van people? gozosos, They leave. se van felices, They probablemente se van a otro lugar, a otra iglesia, They go to another church, pero por cuanto no se sembraron donde recibieron la bendición, but because they don't stay where they receive, va a llegar el momento, mis hermanos, the time will come que por cuanto ellos no tienen raíces, because they don't have roots de donde el Señor les bendijo, where God blessed de them, donde el Señor les liberó y les sanó,
where God liberated. Se les van a venir tribulaciones, Tribulations are going se to les come. van a venir persecuciones. Persecutions ¿Y qué are going crees to que come. va a pasar? And what do you think is going to Van happen? a tropezar. They're going to Y van a stumble. pensar que nosotros los cristianos o los pastores, And they're going to think that us, the somos los que Christians or estamos the mal. pastors, are wrong. pero resulta que no somos nosotros, But in reality, it's not porque us. nosotros estamos dando la palabra que Dios nos Because we da are giving the word of para God bendecir, to bless, para enseñar, to show, para discipular, to para disciple, levantar to lift. guerreros poderosos, Amen. hijos de Dios, reconocidos por Dios, hijos de Dios, Known by Aleluya. obedientes, hijos de Dios, obedience, con poder, sons of con God, autoridad, Aleluya. haciendo milagros, doing miracles, haciendo cosas grandes, doing big como lo things, hicieron los discípulos. like the disciples. Te pregunto, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? I ask you, how many disciples did God Solamente eran 12, ¿verdad? have? Mucha gente viene aquí y dice, oh, está muy chiquita la iglesia. A lot of people come here and say, the church is Oh, too casi no hay small. gente. There's no people. Pero es que no se dan cuenta But they don't que understand ese lugar that this place, es una escuela it's a donde school Jesucristo where nos Jesus está disciplinando, is nos está enseñando a hacer milagros, a hacer prodigios y a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Fíjate lo que dice en el versículo 18. See what it says. Los que fueron sembrados entre espinos, The ones that were sown in Thorn. thorns son los que oyen la palabra, are the ones that hear the word, pero los afanes de las riquezas but loving the riches y las codicias and wanting more y otras cosas and other things viene, dice la palabra de Dios, a entrar comes in y ahogan la palabra and would y la hacen infructuosa. but they're gonna open. La destruyen, se seca Oh, the word will drown. y la hacen infructuosa. ¿Qué quiere decir It won't infructuosa? give fruits. No da fruto. En el versículo 20 dice, y los que fueron sembrados en buenas tierras, And the ones that were esos somos sown nosotros. good Aleluya. dirt, Los que fuimos sembrados the ones that en were buena tierra, sown son los in que good dirt oyen la are palabra, the ones that hear the word, la reciben, they ¿y receive qué it, dice? Y dan fruto. and they give ¿Al fruit. qué? ¿Al 30? 30, ¿Al 70? 70, Y al 100 por and uno. 100 for one. ¿Qué es lo que quiere Dios? What does God want? Dios quiere que des fruto. He wants us to get fruit. Empiezas con el 30, To start with 30, subes al 70 go to 70, y después subes al 100 and you go y al 100. 100 por uno y al 100 por 100 por 100 por uno. 100 by 100. Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. To victory. Jesucristo estableció a 12 Jesus established y 12, los discípulos, and the disciples para que estuvieran con él, to be with him. tenían que ser discipulados por Jesús. They had to be discipled by ¿Para qué Jesus. los discípulos Jesús? Why did Jesus Para que disciple? ellos fueran a predicar el So Evangelio, they would go predict them. para que ellos tuvieran autoridad, They would have authority. para que ellos experimentaran que ellos podían sanar So they could experiment cualquier enfermedad, mis hermanos. healing, No una enfermedad de una gripa, any healing, no solamente una enfermedad de una tos. not only a cough. El Señor discipuló a sus discípulos God disciple his para hacer cosas sobrenaturales, supernatural para hacer cosas mayores, to make, para resucitar a los muertos, to bring a life, para sanar el cáncer, to heal para cancer, sanar el SIDA, to heal, para sanar el asma to heal y asthma, toda enfermedad que los médicos no pueden sanar. and all sickness that doctors can't. El Dios que vive dentro de ti The God that lives inside y us dentro de mí and inside hace us. todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto la gloria de Dios.
y la vamos a seguir mirando. No te preocupes si no hay mucha gente. Don't be afraid if you see. Solamente Dios tenía 12. God only had 12. Y Dios me hablaba y me sigue hablando, And God talked to me and He haciéndome talked entender to me. que disipule a cada uno de ustedes, Disciple each porque one después of you. ustedes y yo Because you and I seguiremos sanando y liberando a mucho pueblo. will continue healing. Va a llegar el día, mis hermanos, The day will come que tú y yo that you and I vamos a ser buscados por muchos que están necesitados. that people are going to look for us. Ellos van a venir a ti y a mí. They're going to come to me. No vamos a tenerlos que andar buscando, mis hermanos. We don't have to look for them, brothers. Solamente vamos a salir a las calles We only going to go to the y la street. gente va a venir a nosotros, mis hermanos, People will come to us por causa de la unción que hay en nosotros, because of the anointing, por causa de la luz que hay dentro de because of the nosotros. light that's in us. Jesucristo nos quiere establecer aquí en la tierra a ti y a mí. Jesus wants to establish you, Pero tú y yo tenemos que pagar un precio. but we have to pay a price. Tenemos que estar aquí en la iglesia cuando tenemos el servicio. We have to be in church when we Tenemos have que service. prepararnos en las casas donde estamos viviendo. We have to prepare in our houses. when Tenemos we que ir a practicar a los lugares donde el Señor te mande. We have to prepare in the places. Hay that tanta God necesidad sends allá us. afuera, mis There's hermanos, so much que necessity. sabes que tú le puedes dar un tiempo al Señor cuando estás en descanso de tu trabajo. You know that you can give time to God when you're resting. También el Señor nos está discipulando para echar fuera demonios. God is also discipling us to cast out demons. Quiero que vayamos a Marcos We're going to Mark 3:13 3:13 al 16. through 18. Through 16. Dice ahí, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él te está llamando a ti porque él quiere llamarte a ti. Y vinieron a él, dice la palabra, designos entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, es decir, hijo del trueno. Amén. Jesus went on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. These are the 12 he appointed: Simon, to whom he gave the name Peter, James, son of Zebedee, and his brother John. To them he gave the name which means sons of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and I went too far. And Judas Iscariot. Jesús llamó así a los que él quiso, dice la palabra. Jesus gave the names to whom he wanted. ¿Sabías que hay seguidores, Do you know there's followers? pero también hay escogidos? But there's chosen. Esos escogidos que Dios escoge The chosen ones that para hacer God milagros, chose to make para sanar a los enfermos, to heal, para libertar al cautivo. to liberate Aquí están. Aleluya. Aquí estamos. Aquí estamos, mis hermanos. En aquel tiempo eran solamente 12. In that time there was only 12. Posiblemente ahorita el Señor tiene más personas discipulando. Possibly God has a lot. Tiene más personas enseñando He's teaching a lot more. para que tomen So they take el perfecto diseño de Él, the perfect design. para que aprendan y conozcan So they toda la autoridad que Dios ha dado all the authority a cada uno de nosotros, mis to hermanos. each one of us, brothers. Asimismo, nosotros le seguiremos That same way, we're dando going testimonio giving de testimony que Él vive dentro de that He nosotros lives inside of us. y nunca nos separaremos de Él. And we
will never leave him hasta que tú y yo vayamos a su presencia. until we go to his presence. ¿Sabes que los discípulos nunca se separaron de él? Do you know that disciples never? ¿Cómo fue la separación de ellos What was that separation? aquí en la tierra? Se separaron de él cuando Jesucristo murió, pero y aún así They got separated when Christ Jesucristo died. siguió viviendo dentro de ellos, Because Christ was still living inside. como lo está haciendo contigo, Like he's living inside. como lo us. está haciendo conmigo. Like he's living with Tú y yo us. tenemos que tener esa convicción We have to have that y conviction. saber que Dios está dentro de We nosotros. have to know that God is Saber que Dios ya with nos us. dio su Santo Espíritu. And to know that God gave Y us si His tú no Holy sientes Spirit. su presencia, If you don't feel His presence, es porque necesitas it's because you que need alguien te disipule, someone to que disciple, alguien te sane, to someone to que heal, alguien te libere, someone to que liberate, alguien te conecte someone to connect con el you Dios creador de tu vida. with the Holy God, Creator of Es our lives. necesario It's que necessary nosotros nazcamos de nuevo. that we are born again. Jesucristo les dejó una tarea a ellos, Jesus left them homework, como te ha dejado una tarea a ti y a mí. like He left homework for us. Pero muchas personas no están haciendo la tarea de But a Dios. lot of people are not Hay following muchos God. escogidos, There's a lot of pero chosen, esos escogidos but those han sido chosen engañados por have been Satanás. fooled by Satan. Los tiene ahorita dando vueltas en los desiertos. He has them in the desert. Tiene a muchos confundidos. He has people confused. Tiene muchos sentados en las bancas. He has a lot of people sitting. Tiene a in muchos benches. pasivos. He has them passive. Les ha interrumpido la fe. He's interrupted their faith. Les ha traído incredulidad y duda. He's brought Ha venido a la mente de las personas He's come to the mind of the people a distorsionar esa mente to distract their para que mind, no venga la mente de Cristo a ellos. so the mind of God doesn't. No come. permitas que el diablo te distorsione tu mente. Don't let the devil distract your Tú mind. tienes que tener la mente de Cristo You siempre. have to have the mind of Christ always. Yes. Hallelujah. Él les designó He designate el discipulado. discipling. Tiene que ser primero, It has to be first. antes que hacer lo que el Señor te manda. You have to learn before Los God discípulos sends you no to fueron do a what He orar sent ni you to fueron do. a sanar a los enfermos The disciples did not go to heal sin que or Jesucristo pray no les for enseñara. people unless God ¿Habrá teaches them. alguien que pueda ir a operar a una persona Do you think there's someone that could go operate o sanar a una or persona sin heal a tener person un estudio? without having ¿Verdad que no? studied? Así es Of lo course mismo not. en las cosas de It's the Dios. same in the things of God. ¿Cómo es que vamos a ir a echar fuera demonios How can we Cast out demons. cast out si no demons sabemos cómo echarlos afuera? if we don't know how? Si no conocemos nuestra autoridad, If we don't know our si no sabemos que el Espíritu de Dios está dentro de if we nosotros, don't know that God's in us, si no sabemos que no es con espada y no es con ejército, if we don't know it's not with a sino con el sword, poder del Espíritu Santo de Dios. power of God. Porque tú y yo en la carne no lo podemos hacer. Because in our flesh we can't do Pero it. ¿qué tal cuando el Espíritu de Dios te toma? Hallelujah. What if God, Los demonios se sujetan, demons, los espíritus inmundos tiemblan. Y cuando tú les ordenas que salgan, when we tell them to go ellos obedecen y dejan de habitar dentro de la persona Hallelujah. the person, que Dios quiere liberar. because God wants to liberate them. Tenemos que tener el carácter de Cristo. We have to have the character of Tenemos God. que recibir madurez We have to be mature antes que ministrar. before. Si tú y yo no somos maduros, If we're not mature, no podemos ir a ministrar. we can minister. ¿Qué te digo con esto? What No do I podemos tell ir a la ligera a ir a ministrar a una you? We persona. can't just and liberate someone. Porque los espíritus inmundos tienen rangos, mis Because the hermanos. spirits have, Rank. Hay personas que no podemos irlas a liberar. there's people that we can liberate. ¿Por qué? Why? Porque muchas personas Because a lot of people no van a ser liberadas. are not going to be Porque hay liberated derechos legales because there's legal que los padres o los that abuelos the fathers or grandparents le dieron al enemigo para que ellos gave to vivieran the dentro de enemy la so persona. they would live inside those people. No puedes ir con como una persona inmadura. You can't go like an immature
impure a person querer echar fuera esos espíritus inmundos. and try to liberate Porque us. vamos a perder el tiempo, mis We're hermanos. going to lose our time. Por lo tanto, el Señor lo que quiere That's why God es que nosotros siempre dependamos de Él. He wants us to Depend. depend on Antes de que nos pidan una oración por una persona, before they ask us for a prayer. nosotros tenemos que saber que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. We have to know that God, the Spirit of Nosotros God tenemos que is in saber que us. estamos en santidad. We have to know we're in sanity. Porque todos los días podemos pecar, mis hermanos. Amen. Because we get Por naturaleza. Yes. Por naturaleza. For now, natural. naturally we could Todos pecamos. sin. Así es de que si tú, por decir, Because if you te habla alguien para que vayas y ores, somebody asks you to go and pray for te them, tienes que asegurar you have to be sure que estás bien that delante you're de Dios, okay in front of God. que estás limpio de pecado, That you're clean. para que el enemigo no te avergüence, So the enemy doesn't para que el enemigo no te face. lastime, So the enemy doesn't porque de otra manera because in another el enemigo way, puede dañarte, the enemy could hurt puede lastimarte, you. He could hurt you. y lo único que va a pasar And the only thing that's es que gonna ya no va a happen, haber un endemoniado, it's not going to be one va a haber dos. with demons. It will be Así two. es que mejor previene. So you Te tienes que prevenir. be prepared Para ministrar a una persona endemoniada, to minister a person. tenemos que that's tener el demons. carácter de Cristo, We mis have hermanos. to have God's character. ¿Cuál era el carácter de What Cristo? was his character? Él era manso, He was pero también él tenía poder, tiene poder en su boca. he was Los demonios conocen a los siervos de Dios he had power in his mouth. y los demonios saben The demons know the cuando Jesucristo está en la persona. demons know when they have God in them. Ellos conocen They know. al Dios Todopoderoso. They know our God. Satanás conoce Satan knows mejor que tú y yo a Dios. better than you and I. Pero ¿sabes qué? But you know what? La única desventaja de él, The only disadvantage que él no es hijo de Dios. La ventaja tuya y mía es que tú y yo somos hijos de Dios. El diablo tendrá poder, The devil might have power, pero tiene un poder solamente limitado. but he only has a limited power. Tú y yo tenemos todo el poder, mis We hermanos. have all the power. Todo el poder. All the power. ¿Sabes qué pasa con el ser humano? You know what happens with the No ha conocido human being? realmente They really don't know quién realmente es Dios who is God y quién realmente es Satanás. and who is Satan. No leen la palabra de Dios. They don't read the word. No se dan cuenta que el diablo ya está derrotado. They don't know that the devil's already No se destroyed. recuerdan que la sangre de Jesucristo ya fue derramada They don't know the blood of Christ has been. completamente en la cruz del Calvario. It's been Y que por esa sangre, and because of that blood, por esa sangre, because of that blood, Satanás fue derrotado. God was Fue destruido. The devil was destroyed. Si tú y yo tenemos el carácter de Jesucristo, If we have the character of God, cosas mayores vamos a hacer. Major. bigger things were ¿Cuántos dicen amén? Hallelujah. Porque la Escritura dice because the que scripture says mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. that bigger things we're going to do with the name of God. Tenemos el privilegio We have the privilege de ser hijos de Dios, of being pero sons of God. también tenemos una responsabilidad We have a de responsibility ser discipulados to be disciples, para ser maestros de la to palabra. be teachers of the word. El Señor no te va a discipular y no te va a enseñar solamente God is not going to show us para que tú aprendas. so we learn. Te va a enseñar He's going to y teach te va a us, discipular and He's going to para que seas disciple us maestro de la palabra, to be a teacher of the para que word, vayas y eches fuera demonios, till we cast out para que demons, vayas a sanar a los to enfermos, heal the sick, para que vayas y resucites a los muertos, so we could revive the para que hagas cosas mayores. so we do bigger things. Eso es lo que tiene que aprender el cristiano. That's what the Todo aquel que dice que es cristiano all the Christians, tiene que all the ones conocer that say that para are qué vino a la Christian, tierra. have to know why they're here. No solamente es venir a la iglesia, Not only coming to es para que church, aprendas, it's to learn, es para que te prepares, to prepare, es para que llegues al discípulo perfecto so you're the perfect y es disciple. para que con el tiempo
And with time, Cuando tú ya estés preparado, when you're ready, vayas a lo que Dios te manda. go and do the No es para que atesores y guardes la palabra. not for you to save the word, No es para que guardes el poder y la autoridad y la tengas dentro de ti. not to save the authority Quiero decirte inside algo. of you. I want to tell you Si something. tú recibes del Padre la luz, If you receive the light of God, recibes la autoridad, you receive His authority, recibes el mandato de Dios de que vayas you receive what He's instructing you to y do, no vas and you don't do por X cosa. Porque posiblemente te puede estar el enemigo hablando because the enemy is talking y to you diciéndote, and telling tú you no puedes hacerlo. you can't do it. ¿Sabías que la serpiente antigua sigue siendo la misma? You know that the serpent is the same. ¿Sabías que el diablo sigue hablando a los oídos del ser humano? You know that the devil's still Como lo talking hizo desde el to the principio. human being. ¿Qué hace con tanta gente que pudiera estar aquí? ¿Por qué crees que no vienen? Why do people don't come back? ¿Está mal la palabra que te estoy dando? Is a word that I'm giving ¿Es to palabra you? hueca? Is it ¿Es palabra que no da vida? ¿Es palabra que no edifica? is a word Por that supuesto que no. Es palabra viva y eficaz. Es palabra como espada de dos filos. Pero ¿sabes qué pasa? Que el diablo sabe que la palabra que sale por mi boca The devil knows that the word that comes out of my mouth sale con poder, sale con autoridad. Y el diablo tiembla. Él no quiere que más hijos de Dios that the sons of God se capaciten y sean enseñados. learn. Por eso es que les engaña y les miente That's why he y lies. los distrae para que ellos no aprendan So más. they don't learn. Un alumno que no va a la escuela A student that doesn't go to se queda school, como parvulito he stays like in kindergarten. y nunca aprende nada. They'll never learn. Siempre está con la baja autoestima. They'll always be like Siempre se siente que es menos que los demás. they'll think ¿Sí o no, mis they're better than hermanos? others. Siempre se siente que nunca va a hacer nada en su vida. They think they'll never be Y anything. siempre en su vida estará derrotado. And will Es lo mismo, always be es lo destroyed. mismo en los caminos de Dios. It's the same in the walk Si of God. una persona no se prepara, If a person doesn't ¿qué get puede prepared, suceder, mis hermanos? what could happen? ¿Ustedes creen que les va a ir muy bien cuando vengan las tribulaciones? Do you think you'll do well when ¿Cuando vengan los problemas? Claro que no. Problems come? No. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no van a saber cómo defenderse. Because they will not know how to defend. Para que tú y yo nos defendamos del enemigo, So we defend ourselves. necesitamos conocer la palabra. We have to know the word of God. Porque con la palabra de Dios, Because with the word of God, Jesucristo confrontó a Satanás. Jesus confronted Satan. Con la palabra de Dios, With the word of God, Jesucristo derrotó a Satanás. Christ destroyed Satan. Le dijo, si de veras eres hijo de Dios If you really are the son, y tienes hambre, le dijo, and if you're hungry, convierte esas piedras en pan y come. convert those rocks into food and eat. ¿Y qué le dijo Jesucristo? What did God say? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. All the word that comes out of Cuando tú hablas a Satanás con la palabra de Dios, when you talk to Satan with the word of lo God, atas, you tie him, lo derribas, you destroy lo him. destruyes y huye de ti. Pero cuando no tienes la palabra de Dios, But when you don't have the Él word, destruye, he will destroy. invalida el poder de Dios en la persona Will let the power of y lo God derrota. and will destroy. Por eso es que hay muchos cristianos That's why there's a lot of que Christians están en mediocridad, that they're mediocre. muchos cristianos A lot of que Christians están enfermos, that are sick. muchos A cristianos lot of que Christians se están divorciando, that are getting divorced. muchos cristianos A lot of que no Christians, saben cómo sacar a sus hijos they don't know how to de control drogas, de alcoholismo, drugs and alcohol. muchos A cristianos lot of en Christians miseria y en pobreza in poverty, que no se han dado cuenta misery, and they que el don't padre de ellos know that their father es el dueño del oro y la plata is the owner of y Dios da conforme sus riquezas. and God gives with his Dios da conforme sus riquezas. riches. Si tu Dios es el todopoderoso, If your God is the que es el dueño del oro y la plata, He is the owner ¿por of qué all tantos silver. cristianos andan mendigando? Why so many Christians are so ¿Por poor? qué no tienen trabajo?
Why don't they have a ¿Por qué job? no pueden pagar la renta? Why they can't ¿Por qué perdieron sus casas y sus carros? They lose their houses? Porque and no han cars. conocido al Dios Because they que es don't dueño de know todo el mundo their Father, y that's de the owner of todo lo que habita aquí en el mundo. everything in this world. Si nosotros no tenemos fe, If we don't have faith, no podemos nosotros libertar a nadie. we can't liberate anyone. Si no tenemos fe, If we don't have faith, no podemos sanar a nadie. we can't heal anyone. Si no tenemos fe, If we don't have faith, no podemos entrar al reino de los cielos. we can't go to Y esto es lo más peligroso. And this is the worst. Como quiera, no vas a sanar, You're not going to heal. no vas a liberar. You're not going to Pero qué liberate. terrible será But how que no podamos entrar al reino de Dios. that we can't go Por la falta de fe. because we Por lo lack tanto, of faith. Tú y yo tenemos que tener fe You and I have to y have faith. tenemos que buscar más de Dios And we have to look y for tenemos que God. alimentarnos más. And we have to Donde el Señor te puso, en la escuela donde Él te where puso, God's left us. en In the donde tú school has recibido placed las us, bendiciones, where we're receiving the donde blessing, tú has experimentado where we experiment el poder de Dios. the power of God. El que tiene fe Who has faith puede tener un papel en su familia. could have Un papel es como un poder, como una bendición. Puede ser una bendición a su familia. you will be the blessing in your family. Puede ser bendición en la iglesia. You'll be a blessing in church. Puede ser una bendición en la comunidad cristiana. You'll be a blessing in the Christian community Porque Dios te da la responsabilidad because God gives you the Específica. responsibility, specific, de discipular to disciple a otras personas. other people. Qué bendición que tú y yo podamos discipular What a blessing that you and I could a tu esposo, disciple our husband, a tus hijos, our sons a and tus daughters, amistades, our a friends, tus hermanos our brothers en la iglesia, in church, tus hermanos en Cristo, brothers a and gente de allá de sisters, afuera. outside people. ¿Cuántas veces hemos mirado personas How many times have we seen sentadas en people una banca, sitting in a bench, sentadas en algún lugar, sitting in a en place, sus carros, in their cars, todos deprimidos, all depressed, todos tristes, all sad, algunos llorando? some Tú crying. y yo podemos Me and you ir a can bendecir sus go vidas. bless their life. Nunca te detengas Never de stop bendecir a una persona. blessing a person. Podemos mirar tantos drogadictos, We can see so many tantos addicts, alcohólicos, so many tantas alcoholics, prostitutas. so many No te prostitutes. detengas. Don't stop. Porque si tú entregas a esa persona Because if you give that en person las manos de Dios, in the hands of quiero God, decirte I want to tell que you vas a agradar el corazón de Dios. that Dios envió a una persona, God is going to love un you. hijo de él, God gave you una a hija de son. él. Te lo envió a ti y me lo envió a He mí. sent His son to us. Esas personas And those people, ganaron tu alma, they won your heart. ganaron mi alma They won our y nos heart. entregaron al dueño de ella. And they gave Por eso es us que estamos their heart. aquí. That's why we're here. Porque nuestro Dios Because our God nos ha traído a libertar las almas. has brought us to liberate Nos ha traído souls, a levantar esas almas to lift up the y a sacar souls, esas almas and to get de lo souls más vil, out más despreciado. from the worst of the worst. El Señor a mí me rescató de la muerte, mis hermanos. God rescued me from. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. You know my testimony. Por segundos no me quité la vida. By seconds, I didn't Estuve a take my punto de life. ahorcarme, I was going to show pero myself. hubo una pareja I was going to hang myself. obedientes que escucharon la voz de Dios, But there was a couple that que fueron enviados hasta mi casa, and mis they were hermanos. sent to my house, Y ellos acudieron a mí and they came to me, y hablaron de Jesucristo. and they talked. No me hablaron de una religión, They didn't talk to me about porque cuando religion, Dios viene y te habla because when God a comes to través de talk una to you, persona, mis to a hermanos, person, Él no brother, viene y te habla de una religión. He doesn't talk to you about Viene y te religion. habla del amor maravilloso que Él tiene por ti. He talks to you about love. Ese The amor love that He has precioso for que you Él and tiene I. por ti, por That mí. precious love that He has for Él us. sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. He's the same from yesterday. Y Él tiene tanto amor por ti y por He mí, has so much love for you que lo que and I, menos quiere es que tú y yo nos perdamos. that the least thing He wants A Él no is le for us gusta to que tú love. llores He doesn't want por you un to problema cry que estás pasando, because you're having a por problem una angustia que tú estás or pasando. an anguish that you have. Decía la palabra de Dios The Word of God says, que vayamos a Él
go to Him cuando estamos cargados y cansados. where we're burdened and tired. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Why does God say Porque that? Él sabe que tenemos tribulaciones. Because He knows we have Él trouble. sabe que esta carne se cansa, mis hermanos. He knows that we get Él tired. sabe que nosotros solos no podemos. He knows that we can't do it Por eso es que alone. nos está preparando That's why He's para que prepared. tú y yo vayamos con aquellas personas que están cansadas y cargadas. So you and I can go with those people that are tired. Dios es tan especial God is so special. y tiene a sus discípulos especiales aquí en la tierra. And He has His special disciples Él in quiere que tú y this yo earth. seamos discipulados por He Él, wants us to be discipled by Him. para que tú y yo vayamos y discipulemos a otros. So we could go show other people. Hay tanta gente que quiere ser discipulado There's so many people that want to de la learn manera correcta, the right way. pero ¿qué es lo que hace Satanás? But what does Satan? Engaña y viene roba He lo steals que se sembró en el corazón. what we sown in our hearts. Hay personas que se afanan en trabajar, There's some people that work so se afanan en hacer riquezas, mis hermanos, they make so much y money no tienen tiempo para Dios, and they don't make time for no God. tienen tiempo para el Señor, They don't have time for aún no tienen tiempo ni para ellos. They don't have time for Y la us. misma palabra nos dice, And the same Eclesiastés, in habla mucho en Eclesiastés, de que hay muchos que trabajan y hacen riquezas there's a lot of people that work and make y no riches, saben ellos ni para quién trabajan. and they don't even know who they work with. Mis hermanos, tú y yo no nos vamos a llevar nada. Brothers, we're not going to take anything. Ahora, yo no te estoy diciendo que es malo ser rico. I'm not telling you that it's wrong to Yo no te be estoy rich. diciendo que es malo que trabajes. I'm not telling you that it's wrong Yo to lo que te work. quiero dar a entender What I'm trying es que to tienes que show darle you tiempo a tu Señor. that you have to give time Porque to si God. tienes trabajo es gracias a Él. If you have work, Si tienes riquezas es gracias a Él. Aleluya. Y Él merece que le des tiempo. He deserves your Él time. merece que le des honra. He deserves your Él time. merece que le des ese tiempo especial. He deserves your honor and time, your special time. Porque así como da, también puede quitar. Because the way He gives, He can also Créeme, take esto es away. verdad. Yo he visto No, personas, it's true. Because I've seen people con muchísimo dinero with a lot of money, y los he visto caer and I've seen them fall en pobreza, in poverty, en derrota, en destruction. destrucción. Hace tiempo yo recibí una llamada A long time ago, I de received una persona que me hizo muchísimo daño. from a person that made me a lot of, they hurt me a lot. Y esa persona me habló desquiciado, And that person was crazy, desesperado, desperate, diciéndome que le ayudara, por favor. telling me to help him, please. Ese hombre tenía 4 casas aquí en Estados Unidos. That man had 4 houses here in the United States. Tenía terrenos en Tijuana, He had houses en Rosarito in Rosarito, y en otras partes del mundo. in other places of the world. Tenía un negocio muy próspero He had a very prosperous business. y de la noche a la mañana se quedó sin nada. From day and night he Y me decía, ayúdame a conseguirme un departamento. and he would ask me, help me get an apartment. Terminé como un homeless. I'm like a homeless. Terminé sin dinero. I don't have nothing. No tengo ni dónde dormir. I don't have where to Estoy live. durmiendo en mi carro. I'm sleeping No in my tengo car. cobijas. I don't have La blankets. mujer con la que se había casado The woman that he married, lo despojó de todo, mis hermanos. she took away everything. Así de la noche a la mañana. From Esto que te estoy hablando es the verdad. day, she took everything. Es algo tan tremendo It's so tremendous cuando el enemigo when the enemy nos mira desarmados, sees you with a nos heart, mira sin hacer la voluntad de Dios. sees you not doing the work of No God. más viene a destruirnos. He comes to destroy you. Máximo cuando tú y yo servimos a Dios. Especially when you and I, No puede haber desánimo en nosotros. we can be, Yo no puedo darle la espalda a Dios. I can't give my back to God. Yo no puedo estar aquí y el día siguiente, el viernes, ya no venir porque tuve un desánimo. I can't be here today and next time I won't be here. Porque una persona de aquí me haya ofendido. Because somebody made me mad. Porque una persona de aquí se llevó a un grupo de personas. Because a person from here took a group of people. Yo no puedo considerarme una persona cobarde.
I can't be a coward. Yo tengo que seguir adelante I have to go forward con las personas que se quedaron. with the people No that me are puedo here. desanimar, I can't be porque si yo te vengo a predicar con desánimo, because if I come and te voy a transmitir ese desánimo encouragement en vez de transmitirte las fuerzas de Cristo, instead of giving you the en strength vez of de God, transmitirte el poder y la autoridad de Jesús, instead of giving you the power of God, en vez de enseñarte cuánto potencial tienes, instead of showing you the power you have, Dios está con nosotros God is with us. y Él no te desamparará y no te dejará. Amen. Dios está con nosotros y cosas grandes quiere hacer en tu vida. And bigger things He wants to Deja que do. Dios te siga discipulando, Let God teach you. sigue aprendiendo, Keep on learning. crece en Cristo Jesús. Grow in God, in Jesus Christ. Posiblemente el Señor no te vaya a poner a predicar como a mí, Maybe God will not make you do pero te va a poner a predicar de otra manera. but He'll make you preach it. Solamente déjate usar por Él. Just let God use you. Deja que Él te ponga en la posición que Él te quiere poner. Let God place you in the place He wants you. Él quiere darte una responsabilidad, He wants to give you a pero te la va a dar sabiendo que tú puedes ser responsable. He's going to give it to you knowing that you're responsible. Deja que el Señor te lleve a las calles si es posible. Let God take you O to ahí the mismo en tu streets, trabajo, tú pastorea. in your work. Ayuda a tu familia, Help your family. dando testimonio y dando fruto Give testimony and give fruit de que Dios ha hecho cambios en tu vida. that God had done changes in your life. Dale tiempo a tu Señor. Give time to God. Recuerda que todo el trabajo que tú tienes Remember that all es the work porque you Dios te have da las fuerzas. is Amén. God Es porque gives you Dios te da la strength. salud. Amén. God gives ¿Qué you- pudieras hacer tú y qué pudiera hacer yo What can I do and what can you do? si estuviéramos enfermos? If we were sick, ¿Verdad que no pudieras venir a este lugar? we wouldn't be able to be here. ¿Verdad que no pudieras ir a trabajar? We wouldn't be able to ¿Qué pasa work. si tú y yo no podemos ir a trabajar? What happens if we can't work? ¿Qué pasaría? What would happen? ¿Tú crees que tus finanzas te van a venir? Do you think finances Claro will que come? Of course not. Tenemos que trabajar. We have to work. Tenemos que We trabajar have to. para que tus finanzas y mis finanzas So our finances vengan a ti, come to vengan a us. mí. Come to me. Dios es el que te da la salud. God Amén. is the one Dios es el que te da las fuerzas. Amén, amén. Dios es el que God te da gives el us the poder. strength. Amén. God gives us the Siempre power. recuerda Remember que lo que tienes es porque Dios Amén. Así es. declara las cosas que no son, declare what's como si not fueran. like if it Ten was. fe, Have faith. créele a Dios. Believe No te God. quedes dormido en casa. Don't sleep at home. Cuando el diablo venga y te desanime When God discourages y you te diga para qué vas a la iglesia, and He asks you why are you siempre lo going to mismo, lo church, mismo. it's always the same. ¿Sabes qué? No es lo mismo. You know what? It's not the No same. es lo mismo. It's not the Siempre same. Dios tiene palabra para nosotros. Amén. It has a new Palabra word para for us edificar. Así es. to build us up. Para que tu alma empiece a salir de los pozos donde están escondidas. So our spirit comes out of the head. Para que tu espíritu se conecte con el espíritu de Dios. So our spirit connects to the Spirit of God. Para que tu carne esté fortalecida y fuerte. So we're strong. Para que cuando venga la lucha, So when the struggle la comes, batalla, the battle las comes, tribulaciones, los problemas, the problem, tú dependas de Dios solamente y le creas a Dios we believe God. que Él va a estar en esa situación God will be there y with que us. Él te va a respaldar He's gonna y no te va a He desamparar. will not leave us. Las bendiciones que Dios tiene para ti son grandes. The blessings that God has for us. Deja que los hijos de Dios te ayuden. Let the sons and No daughters te of God creas que ya help lo us. sabes todo. Don't think you know it all. Deja que te ayuden. Let them help you. Aquel que es sabio, The one that escucha el consejo del sabio. listens to the word of Se deja enseñar. He will let them teach you. Mas el que no es sabio But the one that doesn't know, es terco y necio it's y stubborn cree que todo lo sabe and he thinks he knows it all. y cree que ya no necesita aprender And más. he thinks he doesn't have to learn anything. Quiero decirte I algo. want to tell you something. Hay muchos cristianos conformistas There's a lot of Christians that are que están conformed, en las iglesias,
They're in y churches se conforman solamente con and migajas. they conform with the crumble. Tienes que buscar realmente You gotta look la really, carne, the meat, la palabra the word, viva y eficaz life and que life. sale como espada de dos filos Comes like hasta cortar el alma, mis hermanos, hasta cortar el alma. cut the soul. Tu palabra que salga por tu The boca word that comes out of our mouth, tiene que ser la palabra de Dios. it has to be the Tú word. tienes que mirar We have to que see. cuando tú hables a alguien, When we talk to la someone, palabra va a tocar el corazón de la persona. the word is going Y no te to extrañe que la persona empiece a llorar. And don't be surprised that the person starts No te crying. extrañe que la persona a los días te diga, Don't be surprised that the tu person palabra me hizo muy bien. will tell you your word. La palabra que me diste The word that you gave me sanó el dolor de estómago. it healed my stomach. Me sanó el dolor de corazón. It healed my heart. La palabra que me diste The word that you me gave hizo entender made me que tengo understand que buscar más a Dios. that I had to look for La palabra que me diste the word that you gave me me. hizo conocer Made me learn al Dios que me formó to know the en el God vientre de mi madre. and La palabra que me diste the word that you gave me me hizo vivir nuevamente. made me live. Me hizo tener nuevamente ilusión. Give me an illusion again. Me hizo tener nuevamente esperanza. Give me hope. Me hizo entender It made me understand que los días que voy a vivir that the days that I'm los tengo que live, vivir en felicidad, I'm going to live en them, gozo, enjoy, en paz, in peace, en tranquilidad. tranquility. Tengo que vivir I have to live creyendo que Dios vive en mí, knowing that God lives, creyendo que Dios me sana, knowing that God saves, creyendo que Dios tiene todo en mis manos. knowing that God has everything. Ya me dio todo el Señor. God gave me everything. Ya me dio todo el Señor. God gave me Lo everything. que se perdió lo voy a recuperar. I was lost Porque el Dios que está conmigo because the God that me va a traer a recuperar lo que el diablo se llevó. will give me back what the devil El stole. Dios que yo sirvo The God that I serve, me va a traer lo que el diablo me robó. He's going to give Y me aún más de lo que me robó, more. le voy a arrebatar Amen. aquello que le robó a mis hermanos y hermanas. What He stole from Porque me. voy a declarar palabra profética I'm going to declare sobre todos los hijos de Dios, on all the sons para que las ventanas de los cielos so the windows of heaven sean abiertas open. y recibas tu bendición. Receive Y si it. tú tienes fe, And if you have y si faith, tú le crees al Dios you believe que yo God, predico, al Dios Todopoderoso, al Alfa y Omega, al principio y al fin, God, the first and aquel el gran yo soy, the big que le dio la vara a Moisés that gave us y que fue delante de Faraón Moisés, y le mostró quién estaba dentro de Moisés. who was inside Y Moses, fue derrotado Faraón was y los esclavos fueron libres and the slaves were sold porque Moisés obedeció because Moses al Padre, obeyed the Father. que le dijo a Moisés: That says Moses, Moisés, Moses, ¿quién habla? who's talking? ¿Quién está hablando? Who's talking? ¿Quién eres? Who are you? Soy yo, I am el gran yo soy. the great Y le I dijo a am. Moisés: And Moses said, toma una vara take us y ve con Faraón and talk to the y Pharaoh dile a Faraón and tell the Pharaoh que suelte a mi pueblo. to let Lo mismo vas a hacer tú. people go. Lo mismo vas a hacer tú. Let my people Vas a ir con Satanás We're gonna y do. le vas a decir: Go to Satan. Satanás, And we're gonna say, suelta a mis hijos, suelta a mi marido, let my suelta mis finanzas, let my suelta mi cuerpo. Tus enfermedades se van, tus enfermedades se van. Suelta a mi hermano, suelta a mi hermana, suelta lo que me has robado, suelta lo que les ha robado a ellos. ¿Y sabes qué va a pasar? all of what you stole from Satanás va a caer, and sin. Satanás va a